Bienvenidos de nuevo a Ecos de Magisterio. Hoy nos adentramos en un tema profundo, la omnipotencia de Dios. Exacto. Pero, ¿qué significa realmente que Dios sea todopoderoso? Buena pregunta. Para esta inmersión, vamos a usar el Catecismo de la Iglesia Católica como nuestra guía. ¿Lista? Listísima. Perfecto. Y fíjate, algo que siempre me ha llamado la atención es que de todos los atributos de Dios, la omnipotencia es el único que se menciona directamente en el credo. Es verdad. ¿Por qué crees que se le da tanta importancia? Bueno, confesar que Dios es omnipotente tiene un impacto enorme en nuestras vidas. Mm. El catecismo lo explica muy bien. Esta omnipotencia es universal porque Dios creó y gobierna todo. Ajá, Es amorosa porque Dios es nuestro Padre. claro. Y es misteriosa porque solo la fe puede descubrirla. Especialmente, dice el Catecismo, cuando se manifiesta en la... En la debilidad. Interesante. O sea, no solo fuerza bruta, No, va nada. se manifiesta de formas más profundas. Es Y hablando de fuerza, el catecismo menciona algunos nombres de Dios que me dejaron pensando. así. El poderoso de Jacob, el Señor de los ejércitos. Pareciera que se habla de un Dios guerrero, ¿no te parece? Es cierto que la Biblia usa esas imágenes, pero no para presentarnos a un Dios agresivo. Ya veo. Lo que se busca es mostrar su soberanía sobre todo lo creado. Para Dios no hay imposibles y actúa según su voluntad. Claro. Si para Dios no es imposible, significa que puede hacer lo que quiera sin importar nada más. Entiendo tu preocupación. Eso sí me da un poco de inquietud. Para aclarar esto, el catecismo cita a Santo Tomás de Aquino. Ajá. Él nos recuerda que en Dios el poder, la esencia, la voluntad, la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa. Entonces, no es un poder que usa a su antojo. Exactamente. Eso me tranquiliza un poco. Pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? A veces parece que Dios está ausente o que no puede detener el mal. Es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. Sí, es verdad. El catecismo nos dice que la omnipotencia de Dios se revela de forma misteriosa, Ajá. especialmente en la entrega voluntaria de Jesús y en su resurrección. Mm. Cristo en la cruz, en aparente debilidad, es la máxima expresión del poder y la sabiduría de Dios. Es una paradoja, ¿no? Ya. Que el poder de Dios se muestra en la aparente debilidad de la cruz. ¿Qué te dice eso a ti? Me dice que Dios no actúa como esperamos, Ya. que su lógica es distinta. Claro. Y es en la resurrección donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza, Ajá. venciendo al mal de raíz. Entonces, ¿cómo podemos afrontar el sufrimiento y el mal en el mundo sabiendo que Dios es todopoderoso? El catecismo nos anima a confiar en los caminos misteriosos de Dios a través de la fe. Nos recuerda que María es nuestro modelo. Claro, Ella creyó que nada es imposible para Dios. claro. La fe nos ayuda a aceptar que hay misterios que no podemos comprender del todo. Así es. Pero si Dios puede hacerlo todo, ¿por qué no elimina el mal de un plumazo? ¿Tú qué piensas? Es una gran pregunta. El catecismo no nos da una respuesta simple, pero nos recuerda que la omnipotencia de Dios se manifiesta también en el respeto a nuestra libertad. ¿Nuestra libertad? Sí, ¿Qué tiene que ver nuestra libertad con el poder de Dios? mucho, de hecho. Dios nos creó libres para que pudiéramos amarle y elegir el bien por nuestra propia voluntad. Y es en ese respeto a nuestra libertad donde, de alguna manera, se revela su omnipotencia. Es como si Dios se autolimitara para darnos espacio a nosotros. ¿No crees? Exacto. Y el catecismo también nos recuerda que Dios quiere que participemos libremente en su plan de salvación. O sea que no se trata solo de que Dios nos quite el mal, No. sino que nos invita a colaborar con Él para vencerlo. Exactamente. Me gusta esa idea. Justamente. Y esa colaboración implica aceptar nuestra libertad con sus riesgos y posibilidades. Me está dando vueltas en la cabeza esta idea de que la omnipotencia de Dios no es un poder aplastante, sino que se manifiesta en el amor, la misericordia, el respeto a nuestra libertad. De una perspectiva que me hace reflexionar. Y una que nos invita a profundizar en nuestra relación con Dios y con el mundo que nos rodea. Totalmente de acuerdo. Ya. Y hablando de relaciones, el catecismo menciona que la paternidad de Dios y su poder se iluminan mutuamente. Sí. ¿Podrías explicarme un poco más de esa idea? Claro. Dios no es solo un Dios todopoderoso en un sentido abstracto, sino que es nuestro Padre. Ajá. Y como Padre manifiesta su omnipotencia cuidando de nuestras necesidades, adoptándonos como hijos y manifestando su misericordia infinita al perdonar nuestros pecados. O sea que la omnipotencia de Dios no es algo lejano o amenazante, No, sino que se experimenta en la cercanía y el amor de un padre. exactamente. Me gusta mucho esa imagen. Y esa experiencia nos lleva a confiar en su providencia, incluso en medio de las dificultades y el sufrimiento. Es una idea muy consoladora, sin duda. Sí, Pero,
¿Cómo se relaciona esto con la idea de que Dios rige todo? Significa que controla cada detalle de nuestras vidas. Buena pregunta. El catecismo nos dice que Dios es el Señor del universo, cuyo orden ha establecido. Ajá. Esto significa que Él tiene el control último de todas las cosas. Pero también nos dice que es el Señor de la historia. Gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. Eso suena un poco a destino. No tenemos libre albedrío, entonces. Recuerda lo que hablamos antes. Dios respeta nuestra libertad. Claro. No nos obliga a hacer su voluntad, sino que nos invita a participar en ella. Ya veo. Él puede influir en los corazones y los acontecimientos, pero siempre respetando nuestra capacidad de elegir. Entiendo. Es como un juego de ajedrez. Ajá. Dios conoce todas las jugadas posibles, pero nos deja a nosotros hacer los movimientos. ¿Te parece una buena analogía? Me parece muy acertada. Dios tiene un plan, pero nos permite ser co-creadores con Él dentro de ese plan. Fascinante. Entonces, la omnipotencia de Dios no se trata de un control absoluto sobre cada detalle, sino de una guía sabia y amorosa que respeta nuestra libertad. Exactamente. Y esa guía se manifiesta de muchas maneras, a veces sutiles, a veces sorprendentes. Hablando de sorpresas, el catecismo menciona que la omnipotencia de Dios es misteriosa. Sí. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que la omnipotencia de Dios no siempre se manifiesta de la forma que esperamos. A veces se revela en la debilidad, en el silencio, en lo pequeño. Como en la cruz. Exactamente. La cruz es el ejemplo perfecto de cómo Dios puede usar lo que parece débil para manifestar su poder. Es un recordatorio de que no siempre podemos comprender los caminos de Dios. Cierto. Por eso la fe es tan importante. Claro. La fe nos permite confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente sus acciones. Y hablando de fe, el catecismo menciona que solo la fe puede descubrir la omnipotencia de Dios cuando se manifiesta en la debilidad. ¿Qué significa esto? Significa que necesitamos los ojos de la fe para ver el poder de Dios actuando en las situaciones que parecen débiles o incluso imposibles. Como la resurrección de Jesús. Exactamente. La resurrección es el triunfo definitivo de la omnipotencia de Dios sobre la muerte y el mal. Pero para creer en la resurrección necesitamos fe. Entonces, la fe no es solo una creencia ciega, sino una forma de ver el mundo que nos permite descubrir la acción de Dios incluso en los lugares más inesperados. Precisamente. La fe nos abre a una realidad más profunda que la que podemos percibir con nuestros sentidos. Y el catecismo nos anima a adherirnos a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios a través de la fe. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa confiar en Dios, incluso cuando no entendemos sus planes. Ajá. Significa aceptar que sus caminos no son nuestros caminos y que su poder se manifiesta de formas que a veces nos sorprenden. Es un desafío, sin duda. Sí. Pero también es una invitación a una aventura de fe, a descubrir la omnipotencia de Dios actuando en nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Así es. Y esa aventura nos lleva a una mayor profundidad en nuestra relación con Dios y a una mayor confianza en su amor y su poder. Hablando de la relación con Dios, el catecismo nos dice que nada es, pues, más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios. ¿Cómo podemos cultivar esa convicción en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos fortalecer esa certeza en el poder de Dios? A través de la oración, la meditación de la palabra de Dios, la recepción de los sacramentos, la práctica de las virtudes, en fin, a través de una vida centrada en Cristo. Ya veo. A través del encuentro personal con Dios en la intimidad de nuestro corazón. Es un camino que requiere esfuerzo y constancia. Sí. Un camino de búsqueda, de encuentro, de transformación personal. Sin duda. Pero es un camino que nos lleva a la plenitud de la vida, a la experiencia del amor y el poder de Dios en toda su grandeza. Es un camino que vale la pena recorrer. Y el catecismo nos recuerda que la Iglesia dirige con frecuencia su oración al Dios Todopoderoso y Eterno. Sí. ¿Por qué es importante esa invocación? ¿Qué nos dice esa forma de dirigirnos a Dios? Porque nos recuerda que Dios está por encima de todo, que tiene el poder de transformar cualquier situación, que su amor es eterno e inagotable. Es una invocación que nos llena de esperanza y nos anima a confiar en su providencia. Claro. Nos recuerda que no estamos a la deriva, que hay un poder superior que nos cuida y nos guía. Y el catecismo también destaca que Dios manifiesta su omnipotencia, convirtiéndonos de nuestros pecados y restableciéndonos en su amistad por la gracia. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos ver la omnipotencia de Dios actuando en nuestra propia conversión? Significa que el poder de Dios no solo se manifiesta en la creación o en los grandes acontecimientos de la historia, sino también en la transformación personal de cada uno de nosotros.
Su gracia nos libera del pecado, nos sana, nos renueva, nos hace nuevas criaturas. Es un poder que actúa en lo profundo de nuestro ser. Es una experiencia que muchos hemos vivido, esa sensación de liberación, de renacimiento. Sí. Es como volver a nacer, como si se abriera una nueva posibilidad en nuestra vida. Y esa experiencia es una prueba tangible del poder de Dios actuando en nuestras vidas. Es la manifestación de su omnipotencia amorosa y misericordiosa. Es realmente asombroso cómo un tema tan aparentemente abstracto como la omnipotencia de Dios puede tener tantas implicaciones para nuestra vida diaria. Es verdad. Cómo un concepto teológico puede resonar con tanta fuerza en nuestra experiencia personal. Es que la omnipotencia de Dios no es un concepto lejano o frío, sino una realidad viva y dinámica que nos toca en lo más profundo de nuestro ser. Es una experiencia que nos transforma, que nos llena de esperanza, que nos impulsa a vivir en el amor. Y que nos invita a vivir en la confianza, la esperanza y el amor. Sí. Abandonarnos en las manos de Dios, sabiendo que su poder nos sostiene y nos guía. Exactamente. La omnipotencia de Dios es un motivo para la alegría, para la gratitud, para la entrega. Es la certeza de que nunca estamos solos, de que siempre podemos contar con su ayuda, de que su amor todo lo puede. Y el catecismo termina con una pregunta provocativa. De no ser por nuestra fe en que el amor de Dios es todopoderoso, ¿cómo creer que el Padre nos ha podido crear, el Hijo rescatar, el Espíritu Santo santificar? Buena pregunta. Es una pregunta que nos interpela, que nos invita a reflexionar sobre la grandeza del amor de Dios. Es una pregunta que nos desafía a mirar más allá de nuestras limitaciones y a confiar en la inmensidad del amor de Dios. A comprender que la fe es la clave para abrirnos a la experiencia de su poder en nuestra vida. Es una invitación a abrir nuestros corazones a la acción de Dios, a dejarnos transformar por su gracia, a experimentar su omnipotencia amorosa en toda su plenitud. Así es. El catecismo nos dice que Dios muestra su poder en el más alto grado perdonando libremente los pecados. Ahí es donde realmente podemos ver su omnipotencia en acción. Es verdad, a veces nos cuesta trabajo entender lo inmensa que es la misericordia de Dios. Perdonar de verdad, sin condiciones. Parece casi sobrehumano. Y es que perdonar implica un acto de poder enorme. Significa vencer el mal, la ofensa, el rencor y ofrecer una nueva oportunidad. Es ir contracorriente a lo que el mundo nos dice. Hablando de ir contracorriente, antes mencionamos esos nombres de Dios que aparecen en el catecismo. El poderoso de Jacob, el Señor de los ejércitos. Sí. ¿Cómo se relacionan sus nombres con su misericordia? Pareciera que hay una tensión ahí. Es cierto que a primera vista pueden parecer contradictorios, pero si los analizamos bien, esas imágenes apuntan a la soberanía de Dios. Él tiene el poder de vencer cualquier obstáculo, incluso el pecado. Para restablecer la relación con nosotros. Entonces la misericordia no es una debilidad de Dios, sino más bien una expresión de su poder. Exactamente. Es la fuerza para amar y perdonar incluso cuando no lo merecemos. Es un poder que transforma, que sana, que reconstruye. Es una idea muy poderosa, sin duda. Y ya que hablamos de poder, el catecismo nos invita a reflexionar sobre algo que parece contradictorio: el misterio de la aparente impotencia de Dios. ¿Cómo podemos entender esto? A veces, la omnipotencia de Dios se manifiesta de maneras que no esperamos. Se esconde en la debilidad, en el silencio, en el sufrimiento. En esos momentos donde pensamos que Dios está ausente, es donde su poder se revela de forma más profunda. Como en la cruz. Ahí vemos la máxima vulnerabilidad, pero al mismo tiempo la máxima expresión de amor. Exacto. En la cruz vemos a Dios hecho hombre, vulnerable, sufriente. Y es precisamente en esa aparente impotencia donde se revela su amor infinito y su poder salvador. Es una paradoja fascinante. Que el poder de Dios se manifieste en la debilidad, en el vacío, en la entrega total. Y el catecismo lo dice claramente. La omnipotencia de Dios se revela de manera misteriosa en la entrega voluntaria de Jesús y en su resurrección. Cristo crucificado, en su aparente debilidad, es la máxima expresión del poder y la sabiduría de Dios. Es un misterio que nos invita a profundizar en nuestra fe, a ir más allá de las apariencias y a confiar en el poder que se esconde detrás de la fragilidad. Y a confiar en que, incluso en medio del sufrimiento, Dios está presente y actuando con su poder. No es un poder que nos aplasta, sino que nos levanta, nos sostiene, nos acompaña en el dolor. El catecismo dice que en la resurrección y la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes. ¿Qué significa esto para nosotros en nuestra vida cotidiana? Significa que la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado es también nuestra victoria, que el poder de Dios está a nuestra disposición para vencer las dificultades, para superar las pruebas, para vivir en esperanza. No estamos solos en nuestras luchas, el poder de Dios nos acompaña.
Es una promesa que nos llena de esperanza. Pero ¿cómo podemos acceder a ese poder en nuestra vida diaria? ¿Cómo lo experimentamos concretamente? El catecismo nos dice que solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Es a través de la fe que nos abrimos a la acción de Dios en nuestras vidas. O sea que una vez más, la fe es la clave. No se trata de entenderlo todo con la razón, sino de abrirnos a la experiencia del poder de Dios en nuestra vida. Exactamente. Necesitamos los ojos de la fe para ver la mano de Dios actuando en nuestras vidas, para confiar en su poder, para aceptar sus caminos, aunque no siempre los entendamos. La fe nos permite ver más allá de lo evidente. Y en este camino de fe, el catecismo menciona a la Virgen María como el modelo supremo. Así es. María creyó que nada es imposible para Dios y se entregó por completo a su voluntad. Ella es un ejemplo para nosotros de cómo vivir en la confianza y la entrega al poder de Dios. Su sí incondicional nos muestra la fuerza de la fe. Es un modelo inspirador, sin duda. Pero volviendo a la aparente impotencia de Dios, ¿cómo podemos conciliar la idea de un Dios todopoderoso con la presencia del mal y el sufrimiento en el mundo? Es una pregunta que siempre me ha inquietado. Es una pregunta que ha inquietado a la humanidad desde siempre. Y el catecismo no nos da una respuesta fácil, pero nos recuerda que la omnipotencia de Dios se manifiesta también en el respeto a nuestra libertad. A nuestra libertad. ¿De qué manera? No entiendo bien la conexión. Dios nos creó libres para que pudiéramos amarle y elegir el bien libremente. Y esa libertad implica la posibilidad de elegir el mal. Si Dios eliminara el mal por completo, también eliminaría nuestra libertad. Entonces, la presencia del mal en el mundo es una consecuencia inevitable de nuestra libertad. Es un precio alto que pagamos por el don de poder elegir. En cierto sentido, sí. Pero eso no significa que Dios sea indiferente al sufrimiento. Al contrario, Él sufre con nosotros y nos ofrece su gracia para vencer el mal y construir un mundo mejor. Es una lucha constante, sin duda. Una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, que se libra dentro de cada uno de nosotros y en el mundo entero. Así es. Pero no estamos solos en esta lucha. Tenemos la ayuda de Dios, su poder y su amor a nuestro favor. Y el catecismo nos anima a adherirnos a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios a través de la fe. Es una invitación a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Aceptar que su plan es más grande que el nuestro y que su poder se manifiesta de formas que a veces nos sorprenden. Exactamente. A veces lo que nosotros vemos como debilidad o fracaso, en la lógica de Dios es el camino para la victoria. Exactamente. A veces lo que nosotros vemos como debilidad o fracaso en la lógica de Dios es el camino para la victoria. Hablando de sorpresas, el catecismo también nos recuerda que la omnipotencia de Dios es misteriosa. Sí. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es un misterio? Significa que la omnipotencia de Dios no siempre se manifiesta de la forma que esperamos. A veces se revela en la debilidad, en el silencio, en lo pequeño. Lo que para nosotros parece insignificante para Dios puede ser el inicio de algo grande. Como en la cruz. Ahí vemos la mayor expresión del poder de Dios en un acto de aparente derrota. Exactamente. La cruz es el ejemplo perfecto de cómo Dios puede usar lo que parece débil para manifestar su poder. Es un recordatorio de que no siempre podemos comprender los caminos de Dios, que su lógica es diferente a la nuestra y que debemos estar abiertos a sus sorpresas. Cierto, ve. Por eso la fe es tan importante. La fe nos permite confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente sus acciones. Nos permite aceptar el misterio sin pretender tener todas las respuestas. Y hablando de fe, el catecismo menciona que solo la fe puede descubrir la omnipotencia de Dios cuando se manifiesta en la debilidad. ¿Qué significa esto? ¿Cómo la fe nos ayuda a ver el poder de Dios en lo débil? Significa que necesitamos los ojos de la fe para ver el poder de Dios actuando en las situaciones que parecen débiles o incluso imposibles. Donde la razón ve un callejón sin salida, la fe ve una posibilidad. Como la resurrección de Jesús, para la razón humana es un imposible, pero para la fe es la prueba definitiva del poder de Dios. Exactamente. La resurrección es el triunfo definitivo de la omnipotencia de Dios sobre la muerte y el mal. Pero para creer en la resurrección necesitamos fe. Necesitamos abrir nuestro corazón a lo que la razón no puede explicar. Entonces la fe no es solo una creencia ciega, Sino una forma de ver el mundo que nos permite descubrir la acción de Dios incluso en los lugares más inesperados. Es una nueva mirada que nos abre la posibilidad del milagro. Precisamente, la fe nos abre a una realidad más profunda que la que podemos percibir con nuestros sentidos. Nos conecta con la fuerza invisible que mueve al mundo. Y el catecismo nos anima a adherirnos a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios a través de la fe. Sí. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Cómo vivimos esta adhesión en nuestra vida diaria? Significa confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus planes. Significa aceptar que sus caminos no son nuestros caminos y que su poder se manifiesta de formas que a veces nos sorprenden.
Es un acto de abandono, de entrega de confianza absoluta en el amor de Dios. Es un desafío sin duda. Sí. Pero también es una invitación a una aventura de fe a descubrir la omnipotencia de Dios actuando en nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Así es. Y esa aventura nos lleva a una mayor profundidad en nuestra relación con Dios y a una mayor confianza en su amor y su poder. Es un camino que transforma, que llena de sentido, que nos hace crecer en la fe. Realmente me ha fascinado esta exploración de la omnipotencia de Dios. Hemos visto que no se trata de un poder arbitrario o controlador, sino de un poder amoroso que se manifiesta en la creación, en la redención, en el respeto a nuestra libertad y en la guía sabia de nuestras vidas. Es un poder que nos invita a confiar, a colaborar, a descubrirlo, actuando en los lugares más inesperados. Y sobre todo es un poder que nos llama a amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque en el amor se revela la verdadera esencia de la omnipotencia divina. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del catecismo. Ha sido una experiencia enriquecedora que nos ha ayudado a comprender mejor el misterio de la omnipotencia de Dios. El placer ha sido mío. Y recordemos siempre que la omnipotencia de Dios no es solo un tema de estudio, sino una realidad que podemos experimentar en nuestra vida diaria a través de la fe, la oración y la entrega a su voluntad. Nos vemos en el próximo episodio de Ecos del Magisterio. Hasta pronto. Y para terminar, una pregunta para que nuestros oyentes reflexionen. Si la omnipotencia de Dios se manifiesta en el amor y la misericordia, ¿cómo puede ser un reflejo de esa omnipotencia en tu propia vida?